Buenas, nuestro grupo está integrado por Ramírez Domínguez, Wendy, Estefanía y mi persona, Tola Vega, Vanessa, Yomira. Nuestro tema es la redefinición del orden colonial. La época colonial, el tercer periodo. La crisis del 1700. La crisis de 1700 fue el inicio del siglo XVIII, que fue la época de España, que su imperio colonial comienza de una nueva era, de manera decimatías de barcónicas y que llegaron al trono. Luego de eso, tenían una guerra que llegaron a alcanzar a Europa, intentaron, dice, seguir con la forma administrativa tradicional. Consideración del latifundio. La consideración es una confluencia de causada de externa e interna, alientada por aplicaciones de reforma barcónica, definición como términos generados como la llamaban que la crisis de sí mismo de 1700, asimismo la línea de una nueva parto colonial. Reencuentro del periodo. Es la reforma borbónica con la consecuencia de la transformación de las colonias que alcanzaban modernos resultados, como sobre todo en la que esperaba los comerciantes, los efectos de la crisis económica que trajeron como depresión a la mitad de obraje de la comunidad. Fin de la época colonial. El fin de la época colonial fue la segunda mitad del siglo XVIII, intelectualmente, cultural, en la Real Audiencia de Padre Juan de Velasco, un escritor que escribió su historia del reino de Quito, que era preciso para los quiteños, para la búsqueda de la integridad. Biografía. Dionisio de Alcero y Herrera. Desarrolló una importante carrera administrativa ocupando un importante cargo. También tuvo la oportunidad de colaborar en la extensión de científica dirigida por Ulloa. Jorge Juan no tuvo de mucha suerte su nuevo nombramiento, ya que ciertas irregularidades administrativas y así causó tolerancia. Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado nació en Riobamba el 24 de noviembre de 1704. Fue colaborador con los científicos que llegaron para medir el arco de meridianos terrestres y conocer una exactitud la forma de la Tierra. Félix Sánchez de Orellana. Fue articultura político quiteño de la época colonial del actual Ecuador. Además fue el primer presidente quiteño de nacimiento de la Real Audiencia de Quito. Juan Pío Montúa. Juan Pío nació en Quito el 29 de mayo de 1758, fundó la Sociedad Patrónica de los Amigos de Países de Quito y junto a Eugenio Espejo. Fue periodístico y ilustrado por la Tenencia de la Cultura de Quito, ya que se concretó el 10 de agosto de 1809.
Tupac Amaru. Tupac Amaru II José Gabriel nació en Sumimanas, Cusco, el 19 de marzo de 1738. Fue ganado la batalla de Sangarara y estuvo a punto de tomar el Cusco con la fuerza del virrey. Lo derrotaron en la batalla de Checapupo. También fue Tupac de Julián Apaza. Nina nació el 1750 en Ayo. Fue un trabajador en la parroquia con otros empleos como comerciante, panadero o minero. Tras la muerte de este decidió adoptar y comenzar a luchar con el fin de acabar con la opresión de los ejércitos españoles sobre su pueblo. José Viguja fue un fundador español y coronel del ejército realista, nacido en la villa de Villaventes de Castilla la Vieja del 5 de mayo de 1764. Fue ese día de la cédula que en medio cual se nombraba presidente de la Real Audiencia de Quito. Carlos III. Carlos III nació en Madrid, España, antes de coronarse de rey. Heredó los educados de Parma, Pianza y Tuanzas, gobernando. También como Carlos III falleció el 14 de diciembre de 1788 en Madrid a los 72 años. José García fundó en España, nacido en la ciudad de Sevilla, hijo de coronel José García de León. La señora Francisca Pizarro había sido ministra fiscal de la Hacendía Real de su ciudad. Luego de ser nombrado presidente de la Real Audiencia de Quito, tomó posencia en su cargo el 23 de noviembre de 1778. Juan de Velasco nació en Riobamba en 1727, el 6 de enero. El fallecimiento en Finanza en Italia de 1792. Un 16 de agosto, sus padres fueron Juan de Velasco López y Moncayo, quien ejercitó como alcalde de la ciudad, y María Pérez de Petroyes de su familia era en la clase. De este motivo, los padres tuvieron la capacidad de emplear a un tutor particular en 1732. Eugenio Espejo Santa Cruz. Nació en Quito el 21 de febrero de 1748. Fue un periodista, médico, abogado, escritor que vivió en una época donde la sociedad estaba dividiéndose entre castas, entre españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros, donde todos ellos descendieron, dice, al europeo, gozando los derechos humanos o la ciudadanía de sus padres. Fueron Luis de la Cruz y Espejo. Héctor de Carondelet. Fue gobernador de capital general de Luisiana y Florida Occidental. Luego de Quito en 1798, en 1807 nació en el 29 de julio de 1747. Fue hijo de Barón Jean y de María Angélica Verdana.
La independencia y etapas colombianas. La independencia. Las clases terratenientes y los comerciantes consideraron su control en economías locales, así como la burocracia española conservando el manejo político. Entre ellos el divorcio entre los poderes económicos, sociales y políticos. La Revolución de Quito en el año 1809 y en el año 1812. Las intervenciones napoleónicas en la península ibérica convirtieron a las autoridades de los virreinados y audiencia en representación de los usurpadores. Las autoridades españolas ofrecieron al principio perdón y olvido, pero apresaron a cerca de una centena de revolucionarios y los castigaron en sentencia a muerte. El triunfo realista en el año 1812 y 1820. Aquí se vino a estar envuelto Fernando VII al trono, desconociendo la Constitución y Cádiz del inicio de cualquier avance de constitucional y autonomista. Este rey intentó volver a la colonia a las situaciones anteriores de guerras napoleónicas durante la segunda década del siglo XIX. Impulsó la independentista, fueron maduros en el respaldo de las autoridades realistas. Las campañas definitivas en el año 1820 y 1822. Se recibió refuerzos enviados de Colombia por Simón Bolívar, quien destacó como ser el mejor general. El venezolano Antonio José de Sucre, quien fue que dirigió a los demás cargos militares. El Ecuador en Colombia. Organizó juntas de protecciones del agrícola y entre el comercio. Impulsó una política librecambista, declaró lo que es ilegal el trabajo gratuito entre los indígenas y estableció un salario mínimo. Hacia la separación del sur. En el año 1829, cuando las tropas peruanas invadieron a los países del sur, el mariscal Sucre fue encargado de las defensas y venció al ejército del invasor en Tarqui el 27 de febrero. Los latifundistas quiteños resistieron las políticas, pero las medidas librecambistas perjudicaban la producción de los textiles. Biografías. Juan de Dios Morales. Juan de Dios Morales nació el 13 de abril de 1767. Fue mártir y prócer de la independencia del Ecuador y fue asesinado en el motín el 2 de agosto de 1810. Manuel de Quiruja. Manuel Rodríguez de Quiruja nació en Chuquisaca en el año 1771, ejerció como abogado y profesor universitario. También trabajó como trabajador de defensor de los pobres y dirigió una conspiración en la casa de Manuel Cañizares el 10 de agosto. José Riofrío fue patriota y religioso que nació en Loja a fines del siglo XVIII. Había organizado ser sacerdote muy joven en el año 6 de enero de 1787 y fue enviado para cumplir labores misionales en la región Maina, y donde permaneció por algunos años, y en el año 1808 fue designado como párroco del Pintac. Manuela Cañizares. La quiteña Manuela Cañizares nació el 27 de agosto en el año 1769, con su gran valor y determinación y coraje, dio gran paso al intento de la independencia territorial ecuatoriana.
En el año, en el año 1810 tuvo que huir y en el año 1812 contrajo matrimonio con el corregidor de la Tacunga. Carlos de Montúfar. Carlos de Montúfar, marqués de la Selva Alegre. Fue militar y político ecuatoriano, hijo de Juan de Pío de Montúfar, quien luchó en España en las batallas de Bailén. En el año 1810 organizó junto criollas favorables a Fernando VII en Caracas, Cartagena y Quito, quien fue capturado y deportado en España en el 1812. Fernando VII. Nació en Escoberia el 14 de octubre de 1784. Estos fueron muriendo antes que Fernando cumpliera un mes de edad y su padre llegó al trono el 14 de diciembre de 1788. Fernando pasó a ser el príncipe de Asturias y tal como fue jurado en la corte el 23 de septiembre de 1789. Su educación fue encomendada a Clerijo, quien impulsó un régimen de vida muy estricto y escaso en juegos y diversiones. José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo y Maruri ha sido un jurista, poeta y político ecuatoriano, nacido en Guayaquil el 19 de marzo de 1780, quien falleció el 19 de febrero a los 66 años. Febres Cordero. Nacido como León Esteban Francisco Febres Cordero, el 9 de marzo de 1931 en la ciudad de Guayaquil. Sus padres fueron Agustín Febres Cordero y María Rivadeneira Aguirre. Y fue general de la industria molinera y también de la Sociedad Anónima de San Luis. Gregorio de Escobedo. Fue militar y patriota de la independencia y fue también muy desagradado por su ambición entre los juegos. Y debajo de sus cambios políticos espera un cambio de fortuna como el medio de llenar los abismos de sus deudas. Rafael María de Jiménez. Nació el 22 de agosto en el año 1789 y murió en Lima. Realizó sus estudios en España, fue alumno del Colegio Militar de Caballeros Candentes de Segovia y regresó a Guayaquil en el grado de coronel apoyando la causa de las independencias. Francisco de Roca fue patriota y prócer de la independencia. Fue nacido el 6 de junio de 1786. Fue hijo del comandante José Joaquín de Olmedo, quien fue integrado a la Junta de Gobierno constituida por la Asamblea Electoral de la provincia de Guayaquil. Francisco de Paula de Santander. Nació en Cúcuta el 2 de abril de 1792, siendo su padre don Agustín Santander y doña Manuela de Omaña. En el año 1819 luchó en la batalla de Boyacá y gobernó la Gran Colombia en el año 1821 al año 1822, trabajando para organizar el nuevo Estado. Impulsó nuevas ideas liberales y trabó amistades con importantes intelectuales como Goethe y Schopenhauer. En el año 1832 fue elegido como presidente de Colombia. Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Fue líder de las fuerzas patriotas que liberaron Bogotá en el año 1819, Caracas en el año 1821 y en Quito en el año 1822, quien también logró la independencia de Perú en el año 1824 junto a Bolivia en el año 1825.
quien falleció con un tisis pulmonar en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Antonio de José de Sucre nació en Las Cumanas el 3 de febrero de 1795, quien siguió sus estudios de ingeniería. Al estallar las guerras de independencia en el año 1810, incorporó al ejército de Francisco de Miranda. El 4 de junio de 1830, los enemigos de Simón Bolívar los asesinaron a balazos en las montañas de Barrueco. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz nació en el año 27 de diciembre en el año 1795. A los 17 años huyó de su casa y a los 19 se casó con Jaime Thorne y su boda fue realizada en Lima, quien después se unió con patriotas que conspiraban en la independencia. Obispo Cuero y Caicedo. José de Cuero nació en Cáliz en el año 1735, quien fue sacerdote católico, político, filosófico de corrientes ilustradas. También fue obispo de Quito en el año 1801 y 1815. También permaneció en la Escuela de las Concordia y fue presidente del Estado de Quito. Juan Larrea. Nació en Bilbao, en España, el 13 de marzo de 1895 y muere en Córdoba, Argentina, el 9 de julio del año 1890, quien estableció en París y participó en el grupo de creacionistas y surreal. Juan Salinas. Juan José de Salinas Zenitencoya nació en el territorio conocido actualmente como Valle de los Chillos el 26 de noviembre en el 1755. Se educó en Quito en el colegio de San Fernando y obtuvo un título de maestro de filosofía y posteriormente en el año 1777 hizo oficial del ejército.